Bienvenido a tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy os traigo un restaurante que está ubicado en la playa de San Juan, que se llama El Laurel. No es la primera vez que voy y aunque sí que he escrito sobre él, nunca he hecho un vídeo y creo que es el momento de hacerlo. Si quieres conocer todos los detalles de esta estupenda experiencia, estamos de vuelta en unos segundos. El local es bastante amplio y sobre todo es acogedor. Está como decorado en maderas rústicas y donde tiene una parte de salón, una parte de barra con taburetes y luego también una parte pegada a la barra con mesas altas y también taburetes. Pero sobre todo por lo que destaca es por su terraza que tiene una gran afluencia y una gran demanda en las épocas de buen tiempo. La carta es muy amplia y en este caso no lo voy a repasar porque nos llevaría un tiempo enorme, pero podéis ver por esta foto que tiene un montón de componentes, entrantes, carnes, pescados y mariscos, arroces, ensaladas, etcétera. Además, también suele tener una serie de platos fuera de carta, con lo que encuentro en el mercado principalmente de marisco. Aunque en esta ocasión no los pedimos y no los tomamos, indicar que las veces que he pedido la tabla de quesos me ha gustado mucho. Tiene una buena oferta y son de una gran calidad. La bodega también es súper interesante y como podemos ver por esta foto también tiene una oferta bastante amplia. Para que os hagáis una idea, simplemente en vinos tintos conté un más de 50 referencias que iban desde los 18 euros que tenía una botella de Semel de Crianza, que es un vino más que digno, hasta los 200 euros que costaba una de Vega Sicilia. Cuando repasé la carta me parece que el vino más caro que estaba en los 1000 euros. Para mí esto es fantástico, es decir, puedes tener vinos carísimos, pero siempre tienes que dar la salida al comensal, al cliente, de tener un vino de precio razonable. Y en este caso no solamente había uno, sino que había varios que están por debajo de los 25 euros. Así que desde mi punto de vista, un gran bravo, porque no solamente se come bien, sino que también se puede beber excelentemente en el Laurel. Cuando llegamos éramos los primeros clientes y dos señores que ya no van a cumplir los 40 nos recibieron en la puerta con una sonrisa. El hecho de encontrar camareros ya de una cierta edad, aparte de que me dan muy buenas sensaciones sobre la empresa, también me indica que son gente formada, con experiencia y que es el preludio de lo que va a ser una gran cena. Y en este caso así fue. Pues antes de ver los platos vamos a dar la cuenta. En este caso 4 personas fueron 138,25, lo cual supone menos de 35 euros por persona. Como era una cena, es cierto que no tomamos nada más que un postre y también compartimos una botella de vino entre los 4. Aún así, puedo decir que por lo que nos sirvieron, que vamos a ver más adelante, el precio me parece muy razonable y muy interesante, donde si observáis con atención, ningún precio destaca especialmente por ser elevado, y de hecho lo más caro que tomamos fue la botella de vino. Pues si vamos con las distinciones, hay que decir que la factura es totalmente limpia, es decir, no pedimos pan y no nos lo cobraron, no pusieron aperitivo y tampoco lo cobraron. Indicar también que la relación satisfacción-precio, desde mi punto de vista, es muy buena. Y también me ha gustado mucho la página web donde tiene la carta de vinos y de comidas, toda ella completa y con los precios. Así que con estas indicaciones le vamos a dar 4 estrellas, un notable, realmente es un notable alto, y ya sabéis que las 5 estrellas son para experiencias excepcionales y normalmente excepcionales hay pocas a lo largo del. Un sitio muy recomendable y ahora vamos a ir con los platos. En los platos pedimos todo a compartir entre los 4 y esto fue lo que nos trajeron. Empezamos con esta ensaladilla que no viene totalmente chafada, sino que tiene trozos que le dan textura, cosa que a mí me gusta bastante, y luego estaba muy cremosa y muy sabrosa. O lo siguiente fue un clásico para nosotros, que son estas berenjenas a la cordobesa, que como veis está cortada como en láminas y luego tampoco están nada ni grasientas ni empalagosas, es decir, tienen un poquito de miel, pero nada excesivo. También pedimos una ración de boquerones. En este caso venían abiertos, es decir, sin la espina central. Yo lo prefiero con la espina, pero es una opción personal. Entonces, bueno, la presentación no queda tan buena, pero el sabor y la fritura estaba tan rica como siempre. Luego pasamos a un calamar plancha. No es una presentación completamente novedosa, pero sí que es bastante original también en nuestro tiempo. Pero lo más importante es que el calamar estaba verdaderamente rico y era de un tamaño también considerable, es decir, que entre los 4 pudimos probar varias anillas que, como digo, muy buenas de sabor. Y ya pasamos lo que podríamos llamar a los principales. Uno fue esta presa o secreto ibérico, perdón, no lo recuerdo, que estaba muy buena, pero como me suele suceder,
Si veo carne, pido carne, pero luego realmente no me acaba de gustar. No se está cambiando mis gustos personales. Y por último pedimos esta parpatana, verdaderamente deliciosa, con un puré de patata trufado y acompañado de unos pimientos caramelizados, verdaderamente un plato exquisito. Pero hay que indicar que tienen un fallo que deben corregir. El puré de patata estaba lleno como de pequeñas esquirlas de hueso de la pieza. Yo no sé si fue al cortarla ellas o como viene preparado. No puedo decir qué era, pero realmente tienen que evitar porque hace que comer este plato se convierta en una tarea un poco desagradable, aunque el plato merece muchísimo la pena. Y por último, para compartir, yo la verdad es que con lo cenado ya no quería comer más, pero mi hija se empeñó en pedir un postre. Y fue esta torrija que la verdad es que estaba también muy rica. No es lo que más destacaría yo de la comida. Y para beber pedimos una botella de blanco, Paco y Lola, que es una bodega ya conocida, yo creo que bastante popular, pero este Prime, que es un albariño sobre Elías, no lo conocía y realmente fue del agrado de todos nosotros. Muy rico, acompañó perfectamente la comida, incluso aguantó con los platos de carne y de atún y por un precio que a mí me parece razonable en restaurante de 25 euros. Una muy buena elección y muy recomendable. Pues llega el momento de acabar este vídeo y yo simplemente te voy a recomendar que si eres de Alicante aproveches estas épocas que hay menos turistas para poder disfrutar de su gastronomía con mayor tranquilidad y si eres un visitante pues que te prepares en la agenda y que reserves aquí un día porque yo creo que vas a salir mucho más que satisfecho.